Van a hablar a continuación los profesores Juli Ponce Solé y Alba Soriano Arranz. A mi izquierda está el profesor Juli Ponce Solé, que es, como la mayoría de los aquí presentes saben, catedrático de Derecho Administrativo en la Universidad de Barcelona, donde ha ejercido diversos cargos en gestión y en institucionales, y además ha sido director del Instituto de Investigación Transjust, que desarrolla investigaciones transdisciplinarias en dicha universidad. Ha sido director de la Escuela de Administración Pública de la Universidad de Cataluña y visiting profesor en diversas universidades norteamericanas e inglesas. Es autor, y esto lo saben los aquí presentes porque lo habrán leído, de 12 monografías y coordinador de diversas obras colectivas, además de autor principal o coautor de centenares de artículos académicos aparecidos en publicaciones españolas, europeas e hispanoamericanas. Él ha insistido en que no lo diga, pero es, además, ha recibido distintos galardones, distintos premios que lo hacen bien conocido entre los especialistas en la materia. Sus líneas de investigación se orientan hacia el estudio del derecho público, en especial el derecho administrativo, el derecho humanístico, el derecho de la vivienda, la gestión pública, la ética pública y algunas otras cosas como la calidad regulatoria de los derechos de las personas. El profesor Juli Ponce va a hablar hoy sobre el impacto de los trámites administrativos en la concesión de las prestaciones sociales. Y a continuación del profesor Juli Ponce hablará la profesora Alba Soriano Arranz, que es doctora en Derecho y profesora ayudante de doctorado en la Universidad de Valencia. Sus líneas de investigación se orientan básicamente hacia el estudio del derecho administrativo general, así como, aunque también ha publicado trabajos en materia de discriminación por razón de género, empleo público, protección de datos e inteligencia artificial. Es autora de una monografía en lengua inglesa publicada el año pasado por la editorial Avanzali y ha sido además autora de diversos artículos académicos y de diversas contribuciones en obras colectivas. La profesora Alba Soriano les va a hablar sobre las decisiones administrativas automatizadas y los sesgos de género. Para sus intervenciones, los ponentes dispondrán de un tiempo estimado de 20 o 30 minutos, si lo estiman oportuno, y a continuación pues, abriremos una ronda de preguntas e intervenciones para que cada uno pues, plantee las dudas que quiera plantear. Y sin más, le cedo la palabra al profesor Juli Ponce. Pues gracias, buenos días, un placer estar aquí. Un gusto siempre poder reencontrarme con los colegas aquí en Santiago de Compostela y con otros colegas. Y bueno, unos colegas muy trabajadores, ¿no? Porque estamos casi a mediados de julio. Y aquí, aunque no lo pareciera, ¿no? Que estamos a mediados de julio, lo que vemos a través de las ventanas, pero aquí trabajando intensamente. Bueno, yo creo que muy oportuno el seminario sobre digitalización, administración pública y vulnerabilidad. Además, los ponentes que vamos a tener a lo largo de la mañana y los temas son estupendos. Y a mí se me sugirió que hablara del impacto de los trámites administrativos en la concesión de prestaciones sociales, ¿no? Es un tema amplio que va a enlazar con otras cosas que vamos a ver a lo largo de la mañana. Yo en estos 20 o 30 minutos, lo más breve posible, porque yo creo que lo que nos va a enriquecer va a ser el compartir y el charlar entre nosotros, pues voy a básicamente ocuparme de estos 4 puntos, ¿no? Me gustaría decir algo sobre el padrón municipal, sobre los temas del padronamiento, que realmente, como ya sabemos, pero comprobaremos y daré alguna referencia reciente de sentencias, es la puerta de entrada a otros derechos y a prestaciones sociales. Por tanto, yo creo que vale la pena dedicar unos minutos a pensar sobre el padrón. En segundo lugar, me referiré a una cuestión que en los últimos años ha ganado presencia, sobre todo a partir de la pandemia, que es el tema de la cita previa en las relaciones con las administraciones públicas. Yo creo que aquí hay varias cuestiones a considerar. Luego yo sugeriré una hipótesis que entre todos me gustaría contrastar o descartar. En tercer lugar, alguna referencia al tema de la brecha digital. Y en cuarto y último lugar, sí que me gustaría introducir alguna
reflexión sobre un tema que puede ser algo más novedoso quizás, que es el tema de las aportaciones conductuales, las llamadas behavioral insights, todo un mundo alrededor de los sesgos cognitivos, las heurísticas, en fin, todo un mundo que desde otras ciencias como la psicología cognitiva, la economía conductual, hace ya décadas que tenemos ya descubrimientos interesantes, empíricamente comprobados, y yo creo que eso podría contribuir a entender mejor algunos de los problemas que le surgen a las personas vulnerables en sus relaciones con la administración y algunas de las posibles soluciones, aprovechando estas aportaciones conductuales que en el futuro podríamos pensar. Y hablaremos de cosas raras como el chapapote administrativo, que es una traducción afortunada de un colega, luego explicaré, de una categoría propia de la ciencia conductual. Bueno, terminaré, claro, con algunas reflexiones propositivas, ¿no? Porque no solo creo nos corresponde detectar problemas, que los hay, y buenas prácticas, que las hay, sino en su caso cómo mejorar las buenas prácticas y solucionar los problemas. Dos ideas sobre el padrón municipal. Todo lo que yo presento aquí, claro, lo hago desde esta perspectiva y selecciono estos temas porque dentro de las pocas cosas que yo conozco, pues corresponden a investigaciones, os traigo algunos resultados, algunos estudios. Le daba a Alba en mano algunas publicaciones que correrán por ahí, que quien tenga interés, ahora las iré citando, pues las podéis consultar. Publicaciones que no son solo mías, sino de más gente. El padrón. Bueno, yo creo que decir que el padrón municipal es la puerta de entrada a otros derechos es evidente, ¿no? Sin estar empadronado, para una persona se le hace muy difícil acceder a lo que nos reúne hoy aquí, a determinadas prestaciones, a otros derechos, pero también a determinadas prestaciones sociales en materia de educación, sanidad, etc. Por tanto, el padrón importa, e importa mucho. En la legislación vigente, que conocemos esencialmente, pero recuerdo aquí un pequeño extracto porque hay mucha más cosa, pero el empadronamiento se configura como un derecho subjetivo, es decir, hay un derecho a empadronarse si se reside en un municipio, tanto es así que la normativa configura como silencio positivo la falta de respuesta a la solicitud de empadronamiento. Estamos ante un derecho subjetivo, por tanto, regulado no solo, pero especialmente en la Ley de Bases de Régimen Local, en los artículos 15 y 16, es una obligación, sí, pero también es un derecho, como decía yo, y es un registro administrativo para hacer constar allí las personas que viven en el municipio, porque para las administraciones públicas, a efectos de desarrollar políticas públicas, es importante saber quién vive en el municipio. Bien, en principio, las ideas están claras, el padrón debería ser esto y no nos debería plantear demasiados problemas. Sin embargo, en la práctica, recurrentemente encontramos problemas de muchas personas que quieren empadronarse y no lo consiguen. Traigo a colación aquí una cita del consultor de los ayuntamientos, Esteban de Mecu, ¿no? Importante para la gente que practica derecho local. Y en esta cita, como veréis, dice que la inscripción en el padrón no puede ser automática, ¿no? Porque por pura lógica y para evitar, por ejemplo, ocupaciones ilegales, pues hay que comprobar el título legítimo de ocupación de la vivienda. Esto es completamente erróneo, pero esto circula en el consultor de los ayuntamientos, ¿no? En un periódico, un medio de comunicación o en Twitter, ¿no? Esto es una publicación jurídica aparentemente que circula entre gestores públicos que luego lo van a aplicar y es profundamente erróneo. Esa no es la funcionalidad del padrón ni así está diseñado. Sin embargo, lo cierto es que quizás por estas confusiones jurídicas pues tenemos muchos problemas o hay bastantes problemas en el empadronamiento de las personas. Nosotros, en coautoría yo y otra persona, considerando el ámbito catalán, pero no solo,
hicimos un estudio que ya va por la segunda edición, ahora va a salir en castellano, yo traigo una versión en catalán, pero va a salir en castellano. Hicimos un estudio sobre precisamente el derecho a empadronarse en el marco de la buena administración. Y en este estudio descubrimos que efectivamente los problemas son recurrentes para empadronarse. Luego, si queréis, en el diálogo podemos hablar, pero en fin, existe esa regulación que hemos visto de la Ley de Bases de Régimen Local, unas instituciones estatales, y luego una tendencia por parte de las administraciones, sobre todo a nivel local, a dictar normas complementando, de hecho violando, la regulación del padrón, ¿no? Eso ha dado lugar a intervenciones de defensores del pueblo, autonómicos, estatales, en fin. Podéis encontrar más detalles ahí, pero en el ámbito del padrón, en relación, por ejemplo, a personas sin hogar, que tienen derecho a ser empadronadas, hay toda una regulación de cómo pueden empadronarse esas personas, o en relación, por ejemplo, a personas que no tienen un título jurídico por el cual ocupan la casa, o personas que comparten, como es frecuente, piso, etcétera, surgen problemas en la práctica, bien porque no se conoce la regulación del padrón, quiero ser bondadoso, bien porque realmente no gusta la regulación del padrón. Dos ejemplos en que no gusta la regulación del padrón y se ha intentado esquivarla aprobando normas contrarias a esta regulación, las tenéis en estas sentencias que cito yo, una reciente del Tribunal Supremo, de hace pocos meses, en relación con la ciudad de Melilla y los menores que provienen de Nador, y otra en relación en Cataluña, en un municipio, Premià de Mar, y en referencia a una decisión del Pleno Municipal sobre la exigencia de un título legítimo de ocupación de vivienda, porque literalmente decía ese Pleno del Ayuntamiento no se podían tolerar ocupaciones de viviendas por parte de mafias, etc. Ambas iniciativas acabaron en los tribunales. La litigiosidad en estos casos no siempre es frecuente, ¿no? Pero en estos casos sí. ¿Por qué? En el caso del Tribunal Supremo, Cáritas llevó el asunto ante el Tribunal Supremo y el Tribunal Supremo declaró ilegal la decisión de la Ciudad Autónoma de Melilla de exigir un visado a los menores inmigrantes que provenían de Nador, por discriminatoria y por contraria a la legislación del padrón. En el segundo caso, fue llevado ante los tribunales de lo contencioso administrativo, el juzgado de lo contencioso resolvió, y también dio la razón a los recurrentes, que eran miembros de grupos políticos que habían votado en contra de la decisión del Pleno. Y realmente la decisión catalana, yo solo tengo la versión catalana, pero ha generado bastante polémica en Cataluña, sobre todo un poco por el tono que utiliza, pero yo creo que realmente el juez, que hace una buena sentencia en puridad jurídica, lo vio tan claro, ¿no?, que, por ejemplo, llega a afirmar cosas como esta. Lo que pretende en realidad el Ayuntamiento es restringir el derecho de residencia, como traduzco directamente, en su territorio de personas que consideran indeseables. Ocupas y mafias, concepto que define el crimen organizado, con lo que se está calificando de criminales a los ocupas, dice el juez. Se pretende hacer una limpieza residencial, sino que afecta a ocupas y a otras personas que no pueden conseguir documentos requeridos, como por ejemplo grupos vulnerables, refugiados, gente sin hogar, etc. Esta pretensión es absolutamente reprobable, discriminatoria, injusta y contraria a los principios que rigen nuestra sociedad, y este es el mejor párrafo, en mi opinión. Nos preguntamos qué es lo que pasaría en nuestro país si todos los ayuntamientos adoptaran tales medidas. Al final, no cabría otra solución que situar a estas personas indeseables en una isla en medio del océano, y esto es propio de una película de ciencia ficción. Es literalmente, cito sentencia del juzgado de administración. Pero no son casos aislados ni obra de locos. Esto es el pleno del Ayuntamiento de Premià de Mar, un ayuntamiento perfectamente homologable. No hay en Premià de Mar Vox, son personas aparentemente razonables. Sin embargo, los réditos electorales de tomar estas decisiones son muy altos, y el derecho llega a algunas de estas decisiones, aquí tenemos un caso, pero a muchas otras no. Por tanto, yo creo que el padrón es un elemento a considerar.
en estas barreras de acceso, ¿no? Una segunda barrera de acceso es la cuestión de la cita previa. La cuestión de la cita previa, es decir, quizás lo hemos experimentado nosotros mismos, nuestros familiares, ¿no? Nosotros estamos en un estrato cultural que, bueno, más o menos podemos lidiar, etcétera. Imaginemos personas con problemas, con menor capacidad de moverse. Usted no se puede relacionar conmigo, administración, si no me solicita una cita previa, y esa cita previa me la tiene que solicitar digitalmente, lo cual es, el círculo se cierra perfectamente. Eso ha generado, podríamos llamar, disconfort en algunas opiniones jurídicas. Yo tuve que hacer un estudio para el Síndic de Greuges de Barcelona y recopilé algunas decisiones en blogs. No he visto ningún estudio específico jurídico, quizás me lo he perdido y por tanto luego en el debate si me dais datos, pero sí algunas entradas de blog, de varios blogs, ¿no? Donde hay la sensación de que esto no está bien, ¿no? De que esto es poner dificultades y que por tanto no es un abuso, ¿no? Pero no he visto una calificación jurídica específica de decir, no, la cita previa no es posible jurídicamente o es posible por esta razón o por esta otra razón. Hay varias decisiones, alguna del Defensor del Pueblo, del Síndic de Greuges de Cataluña, que lo conozca, del Síndic de Greuges de Barcelona, algunas sentencias del Tribunal Supremo en materia de extranjería, donde ha generado problemas. Pero lo que quiero someter a vuestra consideración es una idea, yo no creo que sea radical, pero en fin, una idea que me parece podría ser sensata, que es la siguiente. Lo que están haciendo muchos ayuntamientos, entre ellos el de Barcelona, es colocar la necesidad de cita previa simplemente, bien sea de facto o a través de una instrucción interna del propio ayuntamiento. En mi opinión, esta manera de operar, aparte de que nos genere malestar y veamos que es un abuso, tiene una calificación más específica, y es que, en mi opinión, no se puede establecer una cita previa si no hay una norma previa que permita esa cita previa, ¿eh? Y esa norma previa, lo dejo aquí encima de la mesa, si miramos el artículo 1 de la Ley de Procedimiento Administrativo Común y esa distinción que hace entre trámites adicionales y especialidades de procedimiento, yo creo que la cita previa es un trámite adicional. Y como trámite adicional que es, se puede introducir, claro, pero solo mediante ley. Ahí hay una reserva de ley. Por tanto, debería existir norma previa, cosa que en muchas ocasiones no existe, al menos una ordenanza, pero yo creo que ni siquiera una ordenanza podría ser suficiente para establecer la cita previa. Debería establecerse de modo o a través de una norma con rango de ley. Lo dejo encima de la mesa porque si esto fuera así, desde luego las citas previas que se están estableciendo son ilegales y aparte de impugnarse o no impugnarse, eso es otra cosa. Yo creo que la solución, claro, siempre es acudir, ¿no?, a la solicitud genérica y entrarla del modo normal en el registro para esquivar. Pero hay algo ahí que no encaja bien, lo someto a vuestra consideración. Voy terminando con el tema de la brecha digital. Saldrá mucho a lo largo de la sesión de hoy. Podríamos dar datos sobre brecha digital, se han dado, etcétera, etcétera. Y a mí aquí quisiera traer a colación el artículo 14 de la Ley de Procedimiento Administrativo Común, porque a mí me da la impresión de que se están estableciendo el punto de partida, luego si queréis hablamos, pero el punto de partida de nuestra legislación, aunque no se dice así, pero se puede leer así, es que existe un derecho a no relacionarse digitalmente con la administración pública, salvo que tengamos la obligación de hacerlo. La Ley de Procedimiento establece algunos casos directamente y luego dice que reglamentariamente se podrán establecer otros supuestos. Y efectivamente eso es lo que se está haciendo en muchos casos, ¿no?, obligando a determinados colectivos a relacionarse digitalmente con la administración, colectivos en ocasiones vulnerables. Sin embargo, dice otra cosa el artículo 14, ¿no?, que esa norma reglamentaria que lo pueda establecer tendrá que tener en cuenta una serie de condiciones que podemos ver en pantalla, ¿no?, la capacidad económica, técnica, la dedicación profesional u otros motivos, ¿no? Por
tanto, aquí de nuevo, frente a la exigencia de relacionarse digitalmente, la, diríamos, matización de que debe haber una norma que así lo exija, y esa norma no lo puede exigir de cualquier manera, es decir, en el procedimiento de elaboración de esa norma, en la evaluación de impacto normativo, deberán considerarse factores relevantes como los exigidos por la Ley de Procedimiento Administrativo Común, de tal manera que a mí me han hecho alguna consulta, por ejemplo, en relación con temas de extranjería, ¿no? Y a una abogada yo le he dicho, bueno, pues este reglamento que obliga a determinados colectivos que no están incluidos en la Ley de Procedimiento a relacionarse digitalmente, pues vete a ver la memoria de la evaluación de impacto normativo, a ver si ha considerado todos estos elementos en primer lugar y luego a ver si supera el principio de proporcionalidad, ¿no? Porque no es solo que haya una norma, ¿no? Tiene que haber una norma con estos requisitos. Yo creo que en muchos casos no se están cumpliendo. Pero bueno, unas resitas aquí, algo bonitas. Penúltimo punto, prácticamente ya el último, ¿no? Que es quizás lo más novedoso, lo más raro que os puedo explicar hoy aquí, que es el tema de las aportaciones conductuales en relación precisamente con los grupos vulnerables y sus relaciones con la administración también en el ámbito de la digitalización. Esto me llevaría mucho rato, yo no quiero estar mucho rato, quiero estar poco, pero muy sencillamente explicado. Si yo pregunto, lo he hecho servir alguna otra vez, si alguien ya lo ha visto, me pido disculpas, pero es una de las ilusiones ópticas más fáciles, ¿no? de exponer. Si yo pregunto cuál es la mesa más larga de las dos, pues todos los que estamos aquí, yo incluido, diré que la de la izquierda. Pero en realidad es un típico caso de ilusión óptica, las llamadas mesas de Shepard. En realidad ambas mesas son idénticas. ¿Qué demuestra esto? Bueno, simplemente demuestra que los humanos fallamos más que las escopetas de feria. Traducido en lenguaje mucho más técnico, hasta 7 premios Nobel en las últimas décadas han recibido su premio gracias a trabajos en el ámbito de las ciencias cognitivas, bien sean psicólogos o bien sean economistas, y esas ciencias cognitivas lo que nos han venido a demostrar precisamente a través de la psicología cognitiva, como digo, la economía conductual, es eso, que fallamos más que escopetas de ferias, tanto los reguladores como los regulados, tanto los gestores públicos como los ciudadanos, porque en definitiva somos humanos, y como dice el dicho, errar es humano, ¿no? Luego Alba nos explicará de los sistemas algorítmicos y la inteligencia artificial, que en teoría errarían menos que nosotros, aunque también tienen otros problemas que seguro que irán saliendo a lo largo de la mañana. Bien, el caso es que fallamos porque tomamos atajos para decidir, los heurísticos, y a través de esos atajos para tomar decisiones cometemos errores sistemáticamente previsibles que se denominan sesgos. Se habla mucho de los sesgos en inteligencia artificial, yo ahora voy a hablar de los sesgos de nosotros, las personas, los humanos, los sesgos cognitivos. Todo esto ha sido estudiado desde varias perspectivas, quizás los más famosos, porque hay un jurista implicado, Sunstein. Uno de los trabajos más famosos es este libro, Un pequeño empujón, de Sunstein, el de la derecha, y Thaler, economista de la izquierda, que recibió el premio Nobel en 2017, y ahí nos explican bien todos estos problemas de sesgos, errores. Hay una segunda edición de este libro, quien tenga interés, hicimos una pequeña recensión en un blog que tenemos de un proyecto, es muy reciente, no está traducido al español, se ha actualizado. Todos se basan en trabajos de Kahneman, que obtuvo también el premio Nobel en 2002, psicólogo de origen israelí, y seguramente algunos habréis leído el Pensar rápido, pensar despacio, que está en formato de manual de bolsillo, que ha tenido bastante impacto. A partir de todas estas aportaciones, muchísimas instituciones en todo el mundo han detectado la importancia de las aportaciones conductuales para el comportamiento administrativo. Allí tenéis desde la Unión Europea hasta la OCDE, pasando, en fin, por muchas organizaciones. Se han creado más de 200 unidades conductuales en todo el mundo. Naturalmente en España, que yo conozca, no, y vamos atrasados. Nosotros acabamos de publicar un libro sobre todos estos temas, de
libro colectivo, más de una docena de personas, donde exponemos algunas de estas cuestiones, de algunas de las cosas que yo os diré ahora. Y en esos sesgos son errores sistemáticos. Hay muchos sesgos identificados, sesgos cognitivos humanos. Yo necesitaría mucho rato, pero bueno, algunos son fáciles, ¿no? Los humanos somos optimistas por naturaleza, somos deprimidos, pero en general pensamos que siempre les pasarán cosas malas a otros, ¿no? Y luego damos mucha importancia a lo que hacen nuestros pares, ¿no? El tema de la comparación social, ¿no? Y tenemos una dificultad enorme para cambiar las cosas, el sesgo de inercia o status quo, todos lo sabemos, lo hemos experimentado, ¿no? Por tanto, espera que Miguel quiera hacer una foto. Hazle la foto, pero este es más bonito. No está en internet. Hay un montón de sesgos identificados que fallamos mucho, vamos. La inteligencia artificial, por eso, sería nuestra salvación, porque fallaría menos, pero luego veremos que los sesgos cognitivos nuestros se transfieren a la inteligencia artificial. Pero bueno, esto es otra historia. Yo lo que quiero decir ahora es que los grupos vulnerables sufren todos los sesgos que sufren todos los humanos, incluso los que viven en el barrio de Salamanca, o en Pedralbes, o el equivalente en Santiago, que no sé cuál será, los barrios ricos. Sufrimos como humanos todos los mismos sesgos. Ricos también lloran, pero los grupos vulnerables lloran más porque, os recomiendo este trabajo del nombre, me cuesta mucho pronunciarlo, Mulay Natahan y Shafir, escasez. Los grupos vulnerables, especialmente vulnerabilidad económica, los pobres, que es lo que más han estudiado, sufren unos sesgos específicos, unos sesgos específicos producidos por lo que ellos denominan la trampa de la pobreza. Unos sesgos cognitivos, una sobrecarga cognitiva que reduce sus alternativas vitales y les produce un efecto túnel. Si alguna vez habéis estado corto de dinero, y a todos nos ha pasado, no estamos para mucha poesía, Todo se nos hace un túnel y el tema es llegar a final de mes, solucionar el problema. Ese efecto túnel ha sido bien estudiado, el libro está muy bien, francamente. Todas estas aportaciones ya nos están dando pistas, y a los gestores públicos también, y a los reguladores, de cómo en un Estado social democrático de derecho tendrían que tratar estas cuestiones, deberían incorporar estas perspectivas y tenerlas en cuenta, en mi opinión, ¿no? Y deberían evitar, en la medida de lo posible, el diseñar procedimientos, diseñar trámites, diseñar procesos de toma de decisión que afecten a los ciudadanos y que empeoren esos sesgos que todos tenemos y también los sesgos de las personas vulnerables, ¿no? Porque eso sucede. Sunstein lo ha estudiado específicamente en un libro, lo ha traducido al español que yo sepa, ha calificado esos trámites que suponen fricciones excesivas cognitivas, todos los hemos sufrido, ¿no? Que exacerban en nuestro sesgo de inercia o status quo, que exacerban otros sesgos como el efecto túnel. Lo hemos estudiado también y tenéis alguna publicación por ahí que lo podéis seguir, y algún colega de nuestro proyecto de investigación lo ha definido afortunadamente, yo creo con el nombre, el chapapote administrativo. Estamos rodeados de chapapote administrativo. Chapapote administrativo que para un ciudadano que no es vulnerable, que tiene una carrera universitaria, que es incluso doctor en Derecho, es espantoso, y yo el primero, pero para una persona que tiene ese efecto túnel con dificultades, etc., no es que sea espantoso, es que es horrible, es terrible. Y se ha de luchar contra ese chapapote administrativo, y se puede luchar. ¿Es el tema de la simplificación administrativa de toda la vida? Sí y no, porque las aportaciones conductuales lo han enriquecido. Ya no es simplificar para eliminar trámites, es diseñar para evitar sesgos cognitivos a través de las aportaciones conductuales. Esto es más sofisticado que reducir trámites. Nosotros hemos tenido la oportunidad de estudiar 3 prestaciones sociales, el ingreso mínimo vital estatal, la renta mínima garantida catalana y una ayuda del Ayuntamiento de Barcelona en materia de urgencia social, en un estudio que este sí está disponible en catalán y en castellano. También le he dejado a Alba copias en papel, BIN, que es consultable, y realmente analizados esas prestaciones sociales en la práctica es terrorífico. Supongo que
todos habéis estudiado algunas de ellas, nosotros hemos estudiado 3, las hemos puesto en conexión, hemos utilizado las aportaciones conductuales y no es que haya chapapote, no, es que, bueno, lo del prestige queda, siento inventar la dicha, pero queda corto respecto a lo que hay aquí. Nosotros proponemos otras maneras de hacer que es posible. Y es posible, termino ya propositivamente, es posible en el marco no de lo que queremos, porque somos personas empáticas que nos reunimos aquí a mediados de julio para hablar de grupos vulnerables, eso está muy bien, pero es que nuestro ordenamiento jurídico manda a los poderes públicos que actúen de una determinada manera. Quiero recordar el artículo 9.2 de la Constitución, promover las condiciones para que la libertad y la igualdad sean reales. Bien, con chapapote, desde luego, no se está llevando a cabo el 9.2 de la Constitución. Y aparte del artículo 9.2 de la Constitución, me gustaría poner de relieve la importancia del derecho a una buena administración. Yo soy un poco pesado con esto, pero es que ha alcanzado una trascendencia, finalmente parece que llega a España con décadas de retraso, pero que la ha tenido desde hace mucho tiempo a nivel internacional, en el Tribunal Europeo de Derechos Humanos, el Tribunal de Justicia de la Unión Europea y en la última década aproximadamente también en nuestro Tribunal Supremo. Yo creo que hay que evolucionar desde la lucha contra las inmunidades del poder, y enlazo con lo que decía Alba al principio, con una lucha por el buen gobierno y por la buena administración también para los grupos vulnerables, teniendo en cuenta todo esto que hemos dicho. Bien, yo os dejo aquí algunas sentencias del Tribunal Supremo Español en materia de buena administración sobre las obligaciones de diligencia de vida y debido cuidado. Yo creo que son relevantes, especialmente con los grupos vulnerables. Me salto todas las sentencias, os las dejo reproducidas. Y simplemente lo que quiero decir, esto implica todo un cambio sobre el concepto de discrecionalidad, lo que quiero decir ahora es que si los ciudadanos, también los grupos vulnerables, tienen el derecho a una buena administración, tienen un derecho a que se tomen en cuenta todos los factores relevantes al tomar decisiones, incluyendo el diseño de procedimientos y el diseño regulatorio. Y entre esos factores relevantes están, claro, los sesgos y todo este conjunto de conocimientos que desde hace décadas nos están dando otras ciencias. No se puede regular las prestaciones sociales ni concederlas o denegarlas sin tener en cuenta estos factores relevantes como son los sesgos cognitivos de los grupos vulnerables. En fin, eso implica varias cosas. Derivado del derecho a una buena administración, nosotros hemos detectado en nuestro estudio de las 3 prestaciones que hemos analizado un lenguaje administrativo casi ininteligible, ¿no? Entre nosotros, entre los administrativistas, esto lo ha trabajado Moreu en Zaragoza, por ejemplo, y otras personas. Es crucial, ya lo sabemos, yo creo que hay que seguir insistiendo, trabajando, pero no solo porque el lenguaje sea entendible, sino porque una administración sensible que desarrolla una buena administración conforme al artículo 9.2 de la Constitución puede utilizar el lenguaje como un modo de facilitar que las prestaciones sociales lleguen a sus destinatarios. Es lo que las aportaciones conductuales conocen con el nombre de framing o enmarcado. Depende cómo presentes cognitivamente la información, la posibilidad de que el posible beneficiario llegue realmente a conocer esa información y a entenderla aumenta exponencialmente. Por tanto, lenguaje claro, por supuesto, pero eso es solo el suelo. Hay que dar un paso más. Lenguaje claro y cognitivamente diseñado para facilitar el acceso a las prestaciones. Hay ya trabajo en esta línea, me remito a las publicaciones que antes os he dicho. Yo creo que, no lo sé, hay que evolucionar hacia un cambio de paradigma en el ámbito de las prestaciones sociales y del Estado social. Mi hipótesis, y lo ponemos por escrito en ese informe de las 3 prestaciones que hemos analizado, es que en realidad en muchos de los diseños de las prestaciones sociales en España hay una aporofobia encubierta. Realmente parece una carrera de obstáculos para impedir que se consigan las prestaciones sociales. ¿Y por qué?
Bueno, puede haber ahí varias razones, las podemos discutir, ¿no? Pero una razón parece ser eso, una cierta desconfianza hacia las personas que necesitan esas prestaciones y un miedo a que haya un fraude en la percepción de esas prestaciones. Yo desconozco estudios sobre fraude en sectores de prestaciones sociales en España. Si tenéis información, me gustaría. Conozco un estudio que ha hecho Sofía Ranchordás y otra colega en coautoría, que han publicado en inglés, donde estudian en varios países, creo que es Holanda, Estados Unidos, el porcentaje de fraude. Y el porcentaje de fraude en prestaciones sociales en varios países oscila entre un 2, creo, por ciento y un 10 como máximo. Esto es, entre un 90 y un 98% de las personas que reciben las prestaciones son perfectamente prestaciones correctas que les corresponden. Por tanto, yo lo que me gustaría es que transmitiéramos, esto es difícil, pero transmitiéramos a nuestros gestores públicos, aparte de la empatía, la buena administración, la igualdad y los deseos, principios, etc., si lo entienden mejor en este lenguaje, les transmitiéramos que deben realizar análisis coste-beneficio cuando diseñan regulaciones de prestaciones sociales. Porque si resulta que el fraude es bajo y vamos a tener ahí a un montón de empleados públicos consumiendo horas de trabajo para hacer comprobaciones en un análisis coste-beneficio, pues probablemente el análisis sale que sería mejor facilitar la concesión de prestaciones, por tanto, evolucionar hacia una concesión automática de prestaciones con opciones por defecto, que nos utilizan en el ámbito de las aportaciones conductuales. En su caso, utilizando aquí las aportaciones de las ciencias conductuales éticas, ¿no? Con declaraciones responsables previas, etcétera, etcétera, e inspecciones posteriores, si es preciso, que ir a esa comprobación minuciosa de no sé cuántos requisitos que consume tiempo, dinero público, ¿para qué? Para evitar un 3% de fraude y para causar cuánto daño a las personas que no pueden recibir esas prestaciones. Por tanto, Sunstein insiste en las auditorías de Sludges, pues yo insisto en las auditorías coste-beneficio también del chapapote, ¿no? Y de los perjuicios que se causan a esas personas. En definitiva, necesitamos a lo mejor una directiva de servicios en materia de prestaciones sociales. ¿En qué sentido hablo de directiva de servicios? Algo lo ha estudiado bien y otros que están aquí. Bueno, la directiva de servicios parte de una presunción favorable a la actividad económica, ¿no? De ahí las comunicaciones previas o las declaraciones responsables, etcétera, ¿no? La misma técnica del silencio positivo, ¿no? Usted tire, porque nos interesa emprendimiento, ¿no? Tire, los problemas asociados luego que no voy a entrar, porque ese es nuestro diseño, ¿no? Por defecto tire, ya comprobaremos. Bueno, pues hagamos lo mismo con las prestaciones sociales para nuestros conciudadanos que las necesitan desesperadamente. Por defecto tire, es decir, por defecto va a recibir la prestación, sin perjuicio de que usted declare claro y sepa las consecuencias de un fraude y que yo pueda luego inspeccionar. Por tanto, yo creo que la evolución va de una administración que promueve el chapapote a una administración simple, clara, ligera, conductualmente informada y proactiva. Casi nada. Tenemos mecanismos, yo he citado algunos, básicamente en esa línea podemos utilizar lo que nos dicen las ciencias conductuales también, ¿no? O podemos utilizar los acicates. ¿Qué son los acicates? O nudges. Los acicates son medidas, diseños de la arquitectura de la decisión que pueden introducir las administraciones públicas de tal manera que se puede modificar la conducta de los ciudadanos. En este caso nos interesa facilitar. Y eso no le cuesta nada a la administración, es solo que sepa lo que está haciendo, que evite desde luego la aporofobia con dolo o la aporofobia por negligencia, ¿no? Que diseñe esos incentivos que no son económicos, que se basan en las ciencias conductuales. Os dejo un vídeo de 3 minutos que no voy a pasar, que está muy bien, si alguien no ha oído hablar del nudging. Acicates o nudges informales hay muchos, los caballeros conocemos los de los aeropuertos, ¿no? No sé si las señoras tienen esta referencia, pero bajan un 80% los gastos de limpieza de los aeropuertos solo poniendo una mosca a la que apuntar en los urinarios, ¿no? Ese es un nudging barato, no cuesta nada y reduce, es eficiente y económico, ¿no? Nos podemos imaginar muchos otros. Se han usado
en esas opciones por defecto, ¿no? En inscripción de planes de ahorros, donación de órganos, consumo de energía. Hay todo un mundo ahí que yo hoy solo abro un momento la ventana. Se pueden reducir en definitiva a 4 o 5 técnicas muy usadas, opciones por defecto, tipo de suministro de información, pero están bien testados. Análisis empíricos, laboratorios, décadas de análisis ya y experiencias a nivel internacional, ¿no? Yo creo que lo hemos de traer también hacia nuestro derecho, ¿no? Hacia nuestro derecho para mejorar el funcionamiento, para mejorar la eficacia de nuestras decisiones respecto a prestaciones sociales, para mejorar nuestras regulaciones, para promover la buena administración. En fin, llevaría muy lejos, aquí hay todo un debate, si queréis, habréis oído hablar, paternalismo libertario, es ético, no es ético, orientar a las personas con estos naches. Bueno, yo no voy a entrar aquí, simplemente os dejo algunos ejemplos en que ha funcionado, ¿no? Ámbito, por ejemplo, tributario, otros ámbitos. Hay un elemento aquí, pero como algo lo va a tratar y yo no lo voy a incorporar aquí, que es la incorporación de, esto ya sería el sumum en el futuro, la incorporación de las aportaciones conductuales sumadas al uso de sistemas algorítmicos e inteligencia artificial en favor de los grupos vulnerables, no en contra. Ella nos va a hablar de los riesgos, pero hay aquí una ventana de oportunidad de buen uso en el futuro. Yo no voy a entrar, pero desde luego la inteligencia artificial nos da la ventana de oportunidad para la buena administración, para la personalización de los servicios también para los grupos vulnerables, aunque hay problemas. Alba nos expondrá seguramente problemas, riesgos de la utilización de aportaciones conductuales con inteligencia artificial que nos lleven a esos hyper-nudgings que se habla en la doctrina, ¿no? Que nos lleven a manipulaciones también de los ciudadanos. Yo no voy a entrar. El tema de los sesgos tampoco voy a entrar. Me voy a centrar en la última slide y terminamos. Si mezclamos sabiamente, nos corresponde a nosotros investigar, detectar buenas prácticas, transmitirlas, persuadir a nuestros políticos y a nuestros gestores públicos con argumentos jurídicos, constitucionales, legales, pero también con argumentos económicos y de política pública, de coste-beneficio. Si conseguimos persuadir, yo creo que hay un margen para unir las aportaciones conductuales, de las cuales yo os he dado una pincelada aquí, con el presente-futuro, los sistemas algorítmicos y la inteligencia artificial, y conseguir una mejor relación y unas mejores políticas públicas de las administraciones públicas con los grupos vulnerables. Y no es algo meramente hipotético. En esta última slide os pongo ejemplos alrededor del mundo en que administraciones públicas preocupadas por la buena administración, que conocen las aportaciones conductuales y que en su caso utilizan sistemas algorítmicos, las están empleando en favor de, evitando chapapote, en favor de esos grupos vulnerables. Tenemos ejemplos varios, nos queda la presentación para vosotros, está en el informe este que yo mencionaba de análisis de las 3 prestaciones concretas. Buenas prácticas, algunas son de los Estados Unidos, en varios sectores. Por ejemplo, hay una buena práctica que a mí me parece fascinante, que ha abarcado a millones de niños que tienen derecho, por una cuestión de ingresos, a becas de comedor, para entendernos, a comer gratis en los colegios. En vez de obligar chapapote administrativo a los padres a rellenar un montón de impresos, a rellenar un montón de declaraciones, ¿qué ha efectuado Sanstencita en este caso? Pues es una política federal, impulsada por un departamento federal. Lo que se ha hecho es utilizar aportaciones conductuales por defecto, cruzar bases de datos e identificar a aquellas personas que tienen derecho al comedor gratuito. De tal manera que los padres reciben una notificación administrativa, se les dice, ustedes tienen derecho a que su hijo tenga comedor gratuito. Por tanto, en principio va a tener comedor gratuito, salvo que ustedes nos digan algo en contra, ha cambiado su situación o lo que sea. Si ustedes no nos dicen nada en contra,
un niño o niña va a tener comedor gratuito. Y ya está, el niño o niña tiene comedor gratuito. En esa línea, Barcelona, tímidamente, es uno de los 3 casos empíricos que estudiamos en nuestro análisis. Un análisis, por cierto, que fue impulsado no desde la universidad, no desde las administraciones públicas, ese sobre las prestaciones y el análisis conductual, lo impulsó la Mesa del Tercer Sector en Cataluña, la Taula del Tercer Sector, que agrupa un montón de asociaciones sin ánimo de lucro, que detectó todo este chapapote, ¿no? Y entonces buscó y dijo, vamos a ver qué se puede hacer, cómo están las cosas y qué se puede hacer. Por tanto, no fue la administración que dijo, quiero hacer una evaluación ex post de cómo funcionan mis normas, ¿no? Que sería lo normal. Hemos de promover también esa evaluación ex post. Bueno, pues en ese análisis promovido por la Taula del Tercer Sector se identificó una buena práctica del Ayuntamiento de Barcelona, no todo tiene que ser malo, y es estas ayudas de urgencia social a familias con niños de 0 a 16 años. El Ayuntamiento de Barcelona tiene un programa de ayudas de urgencia social para familias con estos niños menores de edad y no debe solicitarse la ayuda. Se parece al programa de ayudas de comedor norteamericano. ¿Qué hace el Ayuntamiento de Barcelona? Cruza datos a través de sus bases de datos, ¿no? Tanto hablamos de Big Data, etcétera, etcétera. Cruza datos, identifica a quién puede tener necesidad, derecho a esta ayuda de urgencia social y utilizando una aplicación, utilizando un sistema algorítmico, envía mensajes de SMS a estas personas y utiliza esa misma idea, ¿no? Hemos detectado que usted tiene necesidad y derecho a esta ayuda, le informamos que tiene derecho a esta ayuda y por tanto contestando a este SMS iniciamos el procedimiento para que usted tenga derecho a esta ayuda. A mí me parece, podéis leer más detalles en el informe, me parece una buena práctica, posible, tampoco es que sea la NASA, ¿no? Tampoco vamos a pretender, pero cositas pequeñas y irlas incrementando, yo creo que pueden ser buenos puntos de partida. Bueno, no he controlado el reloj, me debo haber pasado. Gracias. ¿No?